you need. This isn't justice, don't everything. Don't take your stupid. There's no more hope, baby. No matter what you do, I'm done with this illusion. Vivimos en una era completamente distinta a lo de los 80s, distinta a lo de los 2000. El internet cambió la forma en que consumimos música. Las redes sociales cambiaron la forma en que compartimos. Y ahora la inteligencia artificial está cambiando la forma en que creamos. Hoy en día una persona desde su casa puede producir una canción completa, crear un instrumental, escribir una letra e incluso hacer que su propia voz suene como su artista favorito. Y cuando hablamos de un artista como Michael Jackson, esto no es un tema cualquiera. Estamos hablando del artista que redefinió el pop, el hombre que convirtió los videoclips en eventos cinematográficos. Del creador de álbumes como Thriller, Bad o Dangerous. De alguien cuya voz es prácticamente sagrada para millones de personas. Por eso, cuando empezaron a aparecer canciones nuevas con su voz generadas por inteligencia artificial, el fandom se dividió. Algunos lo vieron como algo fascinante, otros lo sintieron como una falta de respeto, algunos lo escucharon con emoción y otros con incomodidad. Pero, ¿realmente estas canciones dañan el legado de Michael? ¿O estamos frente a una nueva forma de homenaje? Bueno, antes de responder esas preguntas, descubramos qué son las canciones con IA de Michael. Miren, esto no es nuevo, ya que los fans llevan creando canciones basadas en Michael desde mucho antes que existiera la inteligencia artificial. Esto especialmente lo hacía Kai Music. Para él, como fan y compositor, Michael siempre fue una gran inspiración. To me, Michael Jackson, I think, was always the most inspiration for everything. He inspired me with how he is as a person, but he also inspired me with his music, especially for all his harmonizing with his vocals and stuff like that. That's really something I put into my music. So Michael Jackson kinda is an inspiration in every aspect to me. Kai es de los primeros en crear canciones completamente nuevas de Michael, sin inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él tomaba distintas acapelas de Michael, cortaba las frases y las juntaba para crear frases completamente nuevas. También a esas mismas frases le cambiaba el tono para que cada una de ellas cuadrara con la canción, como una especie de rompecabezas musical. Esta técnica se le llama recomposición vocal basada en muestras, que en definición es el arte de reescribir una canción usando únicamente la voz grabada de otra obra, transformándola en algo estructural y musicalmente nuevo. Kai no solamente hacía este trabajo de crear nuevas letras, sino que también creaba la instrumental, tocando tanto batería, bajos o cuerdas. También él contribuyendo en poner voces en los coros. Esto es una forma de crear muy técnica y nada fácil de hacer. Por ejemplo, usemos Everlace. Según palabras de Kai, la canción más difícil de crear para él, en ese momento. Everlace fue compuesta por Kai en 2018, pero solo era la instrumental. En 2019 perdió todos los archivos del proyecto, pero por suerte él tenía al menos un archivo instrumental sin pérdidas guardada en otro disco duro, que encontró al pasar del tiempo. Esta canción está marcada como una canción hecha por fan, y no incluye ninguna voz no escuchada de MJ. Ni Michael Jackson ha hecho nada con la escritura de esta canción. La letra fue escrita por Kai. Otro ejemplo de esto es Get Away From Me, canción escrita e inspirada en Michael, criticando los medios e inspirándose en las mentiras que se dicen de Michael para crear esta canción, agarrando partes como de Why You Wanna Trip From Me.
Crear este tipo de canciones no era nada fácil, pero todo cambió con la llegada de la inteligencia artificial mediados 2022 y 2023. Entonces, con la llegada de la IA, empezaron a circular ya muchos videos de Michael cantando otras canciones de otros artistas, como por ejemplo The Weeknd. Pero esto no sería nada comparado a lo que vendría después. Kai, quien ya tenía mucha experiencia en saber cómo mezclar la voz de Michael con su música, empezó a trabajar en varios temas completamente nuevos, compuestos por él y cantados por él, con la diferencia de que la voz no sonaría a la de él, sino a la de Michael, y esto gracias a la IA. Las canciones son Telling Lies, Never Love Again, o Groove It Now. Pero todo cambiaría para el mundo de las canciones de ella con la salida de Blue Man. Personalmente recuerdo haber escuchado esta canción por primera vez. Esa primera vez de escuchar algo nunca antes visto. Era la voz de Michael, ese ritmo, esos coros, todo bien complementado que de verdad te hace creer que Michael cantó eso. El cómo se trabajó en Blue Man no es solo inteligencia artificial, ya que hay que saber cómo funciona y cómo se crea este tipo de canciones. Kai nos cuenta un poco de esto. Creating music like always takes ages, in my case. When it comes to AI, it's different because, today we have different AI tools. Like there's stuff like Suno, which gives you a song in like 5 minutes, but the AI songs I did, they were mainly the same thing as create real songs, but then just having a voice conversion. So you still have to sing everything yourself, every vocal line. You have to record every instrument. A lot of questions are regarding how long it takes to make a song, and I cannot answer that because it's different for everyone. Sometimes you have a song finished in 4 hours. Sometimes you sit on a song for 3 weeks, and sometimes you don't finish a specific song for 3 years. So these songs, like Blue Man, for example, took me a few days, but I was really into it, so I was kind of fast. But yeah, I think the process, if you use singing voice conversion, is really the same. You just have to convert your voice at the end, but you still have to do all the work. Esto puede variar por cada creador, pero lo que diré ahora solo será un ejemplo de la creación. Al creador se le ocurre una melodía, una letra, compone la canción, hace la instrumental, bajo, cuerda, batería y guitarra. Escribe la letra de la canción, la canta encima de la base, canta los versos y los coros. It's time to get away. I have no reason, tell me why should I stay? Too much, the system is done. Time to get my things together, I'm gonna run away. Never ever gonna come back. Never see you again. Luego su propia voz la pasa por un modelo de inteligencia artificial que clona la voz de Michael. Los versos y los coros y cada una de las frases que cantó pasaron a sonar a la voz de Michael. Hay un trabajo humano importante, ya que al tener el nombre de canción IA no quiere decir que todo lo que se escuche es inteligencia artificial. Lo único IA es la clonación de voz. Y personalmente el modelo de Kai es de lo mejor en cuanto a parecerse a Michael se refiere. Después siguieron saliendo canciones por parte de Kai, como por ejemplo Innocent Man, Mother, My Girl,
you somehow. o Illusion. You want me, what you wanna see. It's only just a dream. I'm giving you. La creación de todos estos temas tenía un fin, y era crear algo jamás visto, crear un nuevo álbum, pero con canciones completamente nuevas. Pero antes de seguir me gustaría dejar algo claro, el proyecto de Kai de crear un álbum era completamente dirigido a los fans, dejando claro desde el principio que esto sería un homenaje, y que es hecho por un fan. Él no intenta replicar o falsificar la voz de Michael, sino crear un concepto completamente nuevo, en donde un fan crearía canciones fans, en donde estas canciones sonarían y tendrían la esencia de Michael. So tell me, would you ever tell the truth? I can't be the man. Be a chance to go inside to get away. I had some reason, tell me why should I stay? Now I really don't wanna feel the love. Yeah. Come and let it go. Este álbum llamado Illusion, álbum que dejó atónitos a todos, con las canciones ya mencionadas y otras nuevas, como Eternity, There's some things you don't seem to see. Still the One, Somebody tell me what I am supposed to do. Conspiracy, This isn't justice, don't you wanna see? Paparazzi, Every step I take, you're gonna be there. Every move I make, you're gonna see where. y Angel. What you try to cover, don't you see? La salida del álbum supondría varios problemas para Kai, porque su canal y sus canciones serían borradas por Sony Music. Kai es el que más resalta en hacer canciones con IA, pero también habría uno que resalte a ese mismo nivel, y ese es Asura Music, un fan que antes de que la IA existiera, creaba y componía remixes de las canciones de Michael. Annie, you okay? So Annie, you okay? Are you okay, Annie? Annie, you okay? So Annie, you okay? Are you okay? Pero mediados de 2023 lanzaría una canción llamada Your Excuse. Canción cuyo ritmo era increíble, con ese piano y bajos tan parecidos a You Rock My World, con una letra muy original y con su propio modelo de la voz de Michael, modelo que estaba a otro nivel, siendo sonoramente muy parecida a Michael. Me, I give you all the world. Asura seguiría lanzando canciones en su canal, como Time for a Change, So the people need our love for it's to live. We Could Be Forever, Them people you day and night, my baby. You tonight, I want you tonight. You be mine. All This Pain, When did you go? Left me with no answers. How am I supposed to know? My heart cannot take. o No More Hope. Dying in the world. The future right. Government won't do what's right. The future right. Entre esas canciones saldría una que resaltaba muy por encima, y esa sería From the Line. Just put it on the line. I thought you were the one for me. La letra, ritmo y voz de este tema sería lo que haría que esta canción se termine convirtiendo en una de las canciones de IA de Michael más populares, sonando en varios lados fuera de YouTube. Please tell me why you went away. Incluso personas externas a Asura subieron sin permiso esta canción en Spotify. Por esos años, en 2023, Asura también tenía planeado lanzar su propio álbum llamado Binary, pero eso al final no llegó a nada. Asura a mediados 2024 terminaría de borrar todas sus obras, y las razones no son claras, porque unos dicen que fue por problemas con Sony, y otros dicen que fue porque Asura no estaba satisfecho con esas canciones, ya que por esos años lanzaría una versión de Your Excuse llamada La Definitiva. Y tomaría esa misma práctica en 2025, de hacer las versiones definitivas de Put on the Line, All This Pain y lanzar un nuevo tema llamado For All of Us.
Otro nombre dentro de las canciones IA que me gustaría resaltar es Motif y Kid Prod, ya que ellos serían creadores de la canción más popular de las canciones IA de Michael. The next generation of Michael Jackson AI is here. Michael Jackson, Bad Attitude. Y al mismo nivel de popularidad que Put on the Line, pero con un ritmo diferente a esta, ya que mientras Put on the Line era Invincible, estos chicos crearon Bad Attitude. Completamente era bad, algo que en ese momento, 2024, no existía. Una canción IA que capturaba tan bien la voz y el ritmo de la era Bad. Esta canción siendo su único lanzamiento en ese momento, hasta que fue borrada y retirada de YouTube. Luego de meses, esta canción se volvería a subir al canal original, y semanas después de ser resubido, subirían un teaser de lo que sería su próxima canción. After Bad came Dangerous. From the creators of Bad Attitude. Everything she wants. Got to know she wants everything, everything she wants, she can. Esta vez ambientado en la era Dangerous. Esta canción sería Everything. Este tema es brutal, contando con el sonido más potente dentro de las canciones IA. Got to know she wants everything, everything, everything. Got to know she wants. Hay muchos creadores de IA de Michael que son muy buenos. Los ya mencionados, y también podemos mencionar a The Apple, quien también tuvo una evolución dentro de las canciones IA, iniciando en hacer la instrumental de la música y colaborando con imitadores para que cantaran. Why do we fight when our love's been before our time? Luego experimentando con la IA y lanzando sus propios temas, como Be Me For A Day, Say, I don't know why you fall, did even lie. The Girl That Got Away, She's got the look, she got away, she's got the look. The Devil's Game Playing that devil's game, baby, you driving me insane. y más su último lanzamiento, Tell Me. I can't run away, try to escape, don't pressure me, I won't take it. También está MJ Various Channel, canal dedicado a Michael desde 2018, siendo uno de los más antiguos en crear contenido sobre Michael. Various en sus inicios creaba versiones de estudio de los shows de Michael, siendo fan de este desde pequeño y una gran inspiración para él. Michael Jackson me acompañó durante mi infancia, mi adolescencia y ahora me acompaña como adulto. Para mí no es solo mi ídolo, es alguien a quien podría llamar un amigo a quien nunca he conocido, pero con quien siempre me he sentido cercano. Para mí representa a alguien que me ayudó a dar lo mejor de mí en mis proyectos y a buscar la perfección de forma obsesiva, pero positiva, para alcanzar mis sueños profesionales y personales. Luego, con la llegada de la IA, empezó a experimentar con esta. Primero creando versiones de los Casio Tracks, pero esta vez es la IA quien canta como Michael. Luego creando sus propias canciones originales con su modelo de la voz de Michael, como Rock Tonight y I'm the One. I Am That One tuvo un proceso medio. La escribí intentando crear algo que funcionara como autoafirmación. Sampleé la maqueta de The Verdict de Michael Jackson que usé como ritmo de batería. A partir de ahí añadí una palmada moderna al estilo de las canciones de 2008 y un bombo que seguía la misma temática. Después empecé con las cuerdas y de ahí nació el estribillo. Una vez que tuve la maqueta empecé a escribir las estrofas y así la canción cobró forma. I said to change, to lose the skin, to cut the shape and start again. I can't remember what they've done, no matter what baby's become. Rock Tonight, por otro lado, tuvo un proceso muy largo. La primera maqueta data de hace 3 o 4 años, pero no tenía los medios para completarla. Recuerdo proponérsela a varios creadores para pedirles ayuda, pero nadie aceptó y algunos simplemente la ignoraron. Poco a poco fui adquiriendo experiencia.
Y esa maqueta, que ya tenía un estribillo similar a la versión final, se convirtió en la canción que es hoy. Al principio solo estaba el estribillo. Compuse las estrofas después de terminar la maqueta. Quería una canción moderna y madura. Intenté ponerme en la mente de un Michael posterior a This Is It e imaginar lo que podría haber creado, y así nació Rock Tonight. She signed a name with a silver trace. They promised gold, they promised fame. También haciendo su propia recreación de la canción inédita de Michael llamada Dark Lady. Dark Lady fue bastante fácil de imaginar porque tenía el fragmento como referencia original. Simplemente me dejé llevar y me divertí imaginando cómo sería el resto de la canción, ya que suena moderna y un poco diferente del MJ que conocemos. Y aquí entra otro concepto nuevo de la IA, ya que los fans no solo creaban música nueva, sino reconstruyendo demos y filtraciones de las canciones originales de Michael, versiones inspiradas en los fragmentos originales de las canciones. You should save me from pain. Save me from pain. And it's the big light. You're gonna think for the rest of your life. You'll be the truth for the rest of your life. And the world in the street and the fear in the eyes. Running from the shadows that are killing all the life. Stand back, wait, listen to the cry, 'cause you're gonna see the truth when another mother cries. And the world is one big Various también replica canciones que eran para Michael, pero que nunca interpretó, como por ejemplo Shut Up and Dance. started in just for the evening. You were to tell about week long. Otro ejemplo de recreaciones como Dark Lady, Rocket o Shut Up and Dance puede ser Magic de Speed Angel, creador que recreó el cómo sería que Michael hubiese cantado la canción Magic, canción propuesta por Dr. Freeze para Michael, pero lamentablemente Michael nunca pudo cantarla. Everybody's talking about. Do you believe in magic? It's gotta be magic when you're with me. It's a miracle. Si tú crees que darla, crees llamarla. Como podemos ver, hay varios fans que crean sus canciones con su propio concepto, pero con un mismo propósito: rendirle homenaje a su ídolo, creando sus canciones con identidad propia, pero con la voz de su ídolo, honrándolo y respetándolo. Siempre dejan en claro que no es Michael, no son proyectos para faltarle respeto a su legado. Su propósito de creación es entretenimiento y puramente homenaje. Y sobre las recreaciones de las canciones originales, eso también lo dejan en claro. Es una recreación hecho por un fan. No intentan engañar al público. Hasta ahora hemos hablado de las canciones que hay un trabajo humano enorme detrás. Composición, producción, mezcla y la IA solo hace la clonación de voz. Pero existe otra forma de hacer música con inteligencia artificial, una mucho más automática, y aquí entra en juego Udio. Udio es una plataforma lanzada en 2024 que permite generar canciones completas con solamente escribir un prompt. Es decir, tú describes el estilo, la emoción, la letra, el tipo de instrumental y la inteligencia artificial compone la música y genera la voz, todo en cuestión de segundos. A diferencia de los proyectos como Illusion, donde hay una producción manual detrás, en Udio el proceso creativo está mucho más automático. El usuario no necesita grabar su voz, no necesita producir la instrumental, no necesita mezclar, la IA lo hace casi todo. Y en este caso me gustaría presentar a Udio Love IA, que nos explicará su proceso, ya que es importante entender de mejor manera cómo es el proceso creativo de alguien quien es pionero en usar esta herramienta. Mi proceso creativo empieza lejos de la computadora. Primero tomo un cuaderno blanco sin líneas y comienzo a escribir borradores. Me gusta esa libertad porque puedo soltar ideas, rimar, experimentar con frases y dejar que la creatividad fluya sin una estructura rígida. Cuando ya tengo una base de la letra, paso a trabajar la parte musical usando Udio. Ahí empiezo a crear el beat según el mood que quiero para la canción.
A veces busco algo específico y otras veces intento innovar con sonidos nuevos. Después, intento construir la voz inspirándome en el estilo vocal de Michael Jackson y en los géneros que él utilizaba. No voy a negarlo, replicar un estilo al 100% es difícil. En especial los hooks o coros pueden ser complicados y a veces tediosos porque requieren muchos intentos hasta encontrar algo que suene bien. Y aquí es donde se vuelve aún más intenso, porque en este caso ya no estamos hablando de un fan componiendo y usando un modelo de voz, estamos hablando de una máquina generando todo el proceso sonoro. Para algunos fans esto cruza la línea, porque sienten que se está fabricando música de Michael sin que haya un artista humano detrás dirigiendo el proceso. Pero aquí es donde hay que hacer una distinción importante. No es lo mismo usar esta herramienta para el entretenimiento que usarla para reemplazar. Cuando un creador usa audio para generar canciones al estilo de Michael, no está alterando el catálogo oficial. Está creando algo nuevo, inspirado, y mientras quede claro que no es una canción oficial y que es una recreación hecha por un fan, el legado original permanece intacto. El tema del uso de audio genera opiniones muy divididas. Hay personas que lo apoyan y lo ven como una herramienta creativa, mientras que otras creen que no debería usarse para recrear estilos de artistas. También he visto que dentro del fandom hay gente que intenta competir para ver quién replica más exactamente la voz o el estilo de Michael Jackson, y eso a veces termina generando discusiones o guerras entre fans. Personalmente, creo que eso es absurdo, porque al final todos estamos aquí por la misma razón: admiración por su música. Yo veo estas creaciones como un hobby y una forma de interpretación artística. Para mí es más bien un tributo y una forma de expresar mis emociones y mi creatividad. Ahora claro, si alguien usa esta herramienta para engañar, para subirlas a plataformas como si fueran oficiales o para lucrar fingiendo autenticidad, ahí sí estamos hablando de un terreno ético mucho más distinto. También me gustaría resaltar el lado malo de esto, ya que hay varias personas en el fandom que usan esta herramienta para engañar, como crear filtraciones falsas y crear música falsa. Los creadores que usan audio no es un concepto malo dentro del fandom, ya que es una forma distinta y creativa de consumir la música de Michael y entretenida en algunas ocasiones de escuchar, ya que también depende del creador de cuánto trabajo humano hay detrás. Audiolove nos cuenta un poco más sobre cuál es su propósito de crear canciones usando esta herramienta. Sé que para algunos usuarios este método puede parecer más simple o incluso sin propósito, pero para mí tiene un valor creativo. Permite experimentar con ideas y preguntarse cosas interesantes desde el lado artístico. Para mí, esto es más un hobby y una forma de expresión creativa. Mi canal Audiolove AI nació gracias al impulso y la motivación que me dio Haitone, quien me animó a empezar el proyecto y a compartir mis ideas. Si el objetivo fuera puramente lucrativo, probablemente todo sería muy distinto. Las discusiones girarían más alrededor del dinero que del respeto por el legado artístico de Michael Jackson. Y ahí sí se perdería el verdadero sentido de lo que hacemos. Por eso prefiero verlo como lo que es para mí, una mezcla de homenaje, creatividad y pasión por la música. Por eso, cuando el propósito es entretenimiento, creativo y homenaje, el contexto cambia completamente. La herramienta no es el problema, la intención lo es. Entonces llegamos a la pregunta más importante. ¿Es malo usar inteligencia artificial para crear música con la voz de Michael? ¿Afecta realmente a su legado? La respuesta es depende, ya que depende de cuál sea la intención de su creación. El legado de Michael no depende de imitaciones, no depende de experimentos tecnológicos. Su legado está construido sobre décadas de impacto real, sobre álbumes históricos, sobre una influencia cultural que ningún algoritmo puede borrar. Vivimos en una era muy distinta. En los 80s, los fanáticos se expresaban haciendo dibujos, escribiendo cartas y creando clubs para fans. En los 2000 se expresaban haciendo foros, edits, remixes y versiones estudios de los conciertos. Hoy la tecnología permite algo nuevo. Hoy un fan puede crear música inspirada en su artista favorito, usando herramientas que antes no existían. Creo que quienes dicen que es una falta de respeto tienen su propia opinión, y eso está bien. Personalmente creo que cuando hay una exención de responsabilidad y todas las indicaciones necesarias, no hay nada de malo en crear canciones con IA, especialmente si las produces y compones tú mismo, y luego usas IA solo para convertir la voz y que suene como la de MJ. Además, Michael fue un visionario, fue uno de los primeros en usar la tecnología,
Así que estoy convencido de que, de alguna manera, la habría entendido, y si hubiera visto a los fans rindiéndole homenaje, se habría alegrado. Que algo sea nuevo no significa que sea malo. La intención lo es todo. Si alguien usa la inteligencia artificial para suplantar, engañar o lucrar, eso está mal. Las personas detrás de estas canciones no merecen insultos, no merecen ser llamados fake fans, no merecen repudio automático. Están construyendo una nueva forma de expresión artística dentro del fandom. Están fusionando su esencia con la esencia de Michael. La inteligencia artificial no destruye un legado. La falta de respeto podría hacerlo. Mientras quede claro que es un tributo y no una suplantación, entonces estamos frente a una nueva forma de homenaje. Aquí quiero dejar algo claro. Esta es mi opinión y mi punto de vista sobre este tema. También no podemos ignorar a los fans que sienten algo diferente. Muchos fans sienten que es una falta de respeto. Otros sienten que perjudica el legado de Michael, porque podría confundir a nuevas generaciones. También hay fans que están totalmente en contra de la IA en general. Es una falta de respeto porque él no lo cantó ni escribió. Primero, algo importante. Los creadores de estas canciones siempre dejan en claro en el título, en la miniatura o en la descripción que no es Michael, que es inteligencia artificial. No se vende como material oficial. I think like both sides have points. I think it is disrespectful to a certain degree, but it depends on how you do it. Like if I would put bad words into Michael Jackson's mouth, for example, like stuff he would never say in his life, it would be very disrespectful. But I see a lot of fans doing stuff like defending him and stuff like I did as well in the AI songs. And I think that's not disrespectful. Especially if you make sure everyone who sees the video or listens to the video or the song like knows that this is like AI. And me and all the other people who do that, we always put AI in the title. We always like put a disclaimer before the video starts. We put it in the video description. We put it in the comments. So if anyone still doesn't like understand what this is, like it's not my fault actually, because like I cannot do more than that. But also like I totally like I understand both sides. But I think AI is something you cannot fight. I don't think you can remove it. It's there now, and we can use it as a tool. I don't think it's right to try to stop AI, but yeah, there should be rules. But I think like fan-made stuff shouldn't be. I mean, people should really like do something else if they don't like to listen to that stuff. Just don't listen to that, but just let the people have fun. And I mean, there's always people that like try to fake stuff with it, but like the majority of people just wants to have fun and always put disclaimers on the videos so everyone knows it's not real. So yeah, but I definitely understand both sides. Es lo mismo que los Casio Tracks. Las canciones de Casio fueron presentadas como oficiales, como grabaciones reales de Michael. Las canciones hechas con IA nunca se presentaron como material oficial. Las Casio Tracks, sí. Las canciones de IA nacen como proyecto de entretenimiento dentro del fandom. Las Casio Tracks fueron vendidas comercialmente como grabaciones auténticas de Michael, siendo obviamente falsas. Después de ver todo esto, desde la primera composición vocal, pasando por modelos de voz entrenados por fans, hasta herramientas más automáticas como Udio, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial existe. La pregunta es cómo decidimos usarla. Personalmente yo apoyo a todos esos creadores que hacen música con IA, ya sea con un enorme trabajo detrás o usando herramientas más automáticas. Son fans talentosos que encontraron una nueva forma de expresar lo que antes se expresaba con dibujos, cartas o esculturas. Hoy lo hacen con la música, con la ayuda de la inteligencia artificial. Te puede gustar, te puede no gustar, eso es respetable, pero que te guste o no las canciones con IA de Michael no te hace más o menos fan. Es una manera distinta de consumir el entretenimiento. Respetar a aquellas personas que crean ese nuevo concepto de crear canciones. La IA no puede reemplazar a Michael. Con un buen uso se pueden hacer cosas que realmente suenen bien.
Bueno, gracias nuevamente si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco un montón porque de verdad no tenía planeado que este video durara tanto, pero no quería ponerme límite de tiempo para hablar de todo lo que yo creía necesario que era para hablar. Me parecía importante hacer un video así ya que no he visto un video hablando sobre este tema ni en inglés ni en español, entonces me parecía muy interesante hablar sobre esto ya que no había visto ninguno que hablase sobre este tema. También quiero agradecer especialmente a Kai Music, a MJ Berry Channel y a Audio Love que me brindaron su tiempo para darme su testimonio, ya que para mí era importante incluir testimonios de personas que crean música de este tipo. Y de verdad lo agradezco un montón a ellos y dejaré sus redes sociales abajo en la descripción para que los vayan a ver, se vayan a suscribir y le den apoyo también, ya que gracias a ellos se dio un trabajo mucho más elaborado y mucho más profundo. Y bueno, nada más que comentar, de verdad muchas gracias, espero que le den un like, se suscriban y comenten su momento favorito o comenten alguna opinión diferente a la mía o lo que quieran comentar. Si te gustan las canciones con IA, está bien. Si no te gustan, también está bien. Hay que respetar todo tipo de gustos. Y bueno, nada más. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao.